Vamos a darle un fuerte aplauso. Necesitan estar como un solo bloque, solamente por esta mañana queremos tenerlas acá, así que los que estén de más en esta parte, los varones que me escuchan, por favor, se van a hacer a un lado y vamos a poner solo las madres ahí. ¿Les parece? ¿Estamos bien? Muy bien. Bueno. Muy bien. Excelente. Vamos entonces a abrir la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 16, versículo 13. Génesis 16, versículo 13. Vamos a ir al inicio en Génesis. Vamos a abrir la palabra del Señor. Vamos a gozarnos en este día de una historia muy hermosa, de una historia que el Señor nos comparte, alusivo a este día que se recuerda de manera mundial en gran parte del mundo, por decirlo de esta manera, en homenaje a las madres, considerando, y siempre lo pongo como énfasis introductorio, el día de las madres sería cada día que el Señor nos permita tenerlas a nuestro lado. No hay un día específico, creo que demostrar el amor, el cariño a una madre es realmente un deber de todos los días. La honra y la gloria para el Señor. Génesis 16, versículo 13 dice lo siguiente. La palabra del Señor la leemos en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Si usted no ha traído Biblia, por favor, levante su manito para que un hermano diácono le pueda facilitar una Biblia. Bien, dice la palabra del Señor en este versículo 13 de Génesis 16, lo siguiente. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Vamos a leerlo todos. Vamos a leerlo de tal manera que podamos saborear lo que el Señor hoy trae a cada una de las madres y también a cada uno de los esposos, de los hijos, la palabra que el Señor trae para ellos. Entonces llamó el nombre de Jehová. Palabra maravillosa para especialmente a las madres. Vamos a leerlo. Yo no quiero escuchar balbuceo, yo quiero escuchar una entonación elocuente de lo que es realmente leer un texto bíblico. Abra y gesticule con su boca cada palabra que el Señor hoy nos permite leer por su misericordia. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve. Podemos tomar asiento, amados hermanos. El día de hoy, el tema que el Señor nos permite compartir se titula La mirada del Eterno hacia una madre. La mirada del Eterno hacia una madre. En especial a cada una de las que en este día nos acompañan aquí en la primera iglesia bautista de Guayaquil. Es una ocasión tan especial. Hoy, la celebración del Día de las Madres, hemos elevado una oración de acción de gracias a nuestro Padre Celestial por la enorme bendición de tener a nuestro lado aquellas esposas y madres que engalanan el hogar, que engalanan la familia, que engalanan nuestras vidas. Y es por ello que además también es importante enfatizar que son fuente de amor, de apoyo, sacrificio y orientación en los momentos que más las necesitamos. A esas maravillosas mujeres, que Dios las bendiga y las guarde grande y poderosamente
entre ellas sabemos que hay mujeres piadosas, mujeres santas, que han sido ejemplo, y otras que en cambio han hecho mucho daño. Mas sin embargo, el día de hoy podemos tomar de todas ellas a una mujer en especial, una mujer que nos permite a través de la historia en el libro de Génesis encontrar lo que Dios hace y hacía en aquella época sobre la vida de una mujer llamada Agar. Vamos a tomar un poco de contexto. Yo quiero el día de hoy mantener sobre todo muchas referencias con la finalidad de que usted pueda seguir de la lectura, y trabajaremos con el libro de Génesis capítulo 16. Versículo 1 para tomar contexto en esta mañana dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Va a entrar también en escena de esta historia otra mujer que para aquella época aún no tenía el rol de madre, solamente mujer de Abraham. Pero dice la palabra de Dios que no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. La mujer con la que vamos el día de hoy a conocer la aplicación de la palabra, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Moisés recibía esta información que cala a través de la historia y sigue siendo tan latente este mensaje que si en la vida de Agar hubo lecciones, creo que en la vida de todas las mujeres de hoy, madres sobre todo, van a tener también una lección importante. Abraham fue traído de la tierra de Ur de los caldeos a la tierra prometida porque Dios lo llamó para un propósito grande. Y la palabra dice que él fue elegido. Abraham fue elegido junto con su esposa Sarai. Ellos salieron de aquella tierra de paganismo, idolatría y de maldad. Dios los saca de esa tierra y se le revela a este hombre, y este hombre recibe un mensaje, el mensaje en donde él confiaba plenamente que lo que Dios le estaba diciendo, que deje esa tierra y deje esa parentela y que vaya a la tierra que él le estaba ofreciendo, y todas las demás promesas que venían juntas a esta. Dios le había hecho una promesa a Abraham que él sería padre de una nación cuyo número de hijos serían como las estrellas de los cielos, el polvo de la tierra y la arena del mar. A un hombre ya avanzado en edad y a una mujer ya entrada en una edad muy avanzada, y que se le había pasado ya aquella época donde ella podría procrear. Y seguimos viendo la historia para tener contexto. En el capítulo 16, desde la fecha que se hizo esta promesa a Abraham, dice en la palabra que ya Abraham tenía aproximadamente 86 años. Hacía 10 años que Dios le había prometido a Abraham gran descendencia, pero Sarai, su esposa, era estéril, no le daba hijos aún. Imagínense, toda una década había pasado desde que esta pareja había recibido en un momento dado de parte de Dios una promesa. Él cumplió. En este caso Abraham, dejando su tierra, su parentela, su familia, su costumbre, tomó a su mujer, tomó todas sus cosas y fue a la tierra que Dios le había prometido. Pero en estos 10 años aún no se veía el cumplimiento de aquella promesa a través de un hijo. En medio de todo esto pasaba el tiempo y el deseado hijo no llegaba. No llegaba, no aparecía, no se escuchaba esta noticia. Como se acostumbraba en esa época, Sarai, aquella mujer, tomó una decisión y quiso darle un hijo a su esposo, pero ya no a través de ella, sino tal vez como hoy lo veríamos, a través de un vientre de alquiler. En esa época, pues aquella figura no era la que mencionó, pero algo muy similar. Por lo tanto, ¿qué fue lo que hizo Sarai? Le entrega a su sierva, al marido, para que se cristalice aparentemente la promesa que Dios le había dado. Abraham estuvo plenamente de acuerdo. Versículo 2 y 3 dice del capítulo 16: dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová te ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella, porque la costumbre era esa. Y atendió Abraham al ruego de Sarai sin poner objeción, como una oveja matadera, ¿no? Muy
aquí podemos ver claramente que en el caso de Sarai era una mujer que salió de Ur de los caldeos, estéril. Y algunos teólogos coinciden en que Sarai guardaba la esperanza de que en la nueva tierra donde fluía leche y miel, ella podría dar hijos y ser una mujer fructífera. Algunos coinciden con esta postura. La palabra nos dice que Abraham jamás se resistió. No hubo resistencia a la decisión de esta mujer llamada Sarai para que se llegue a su esclava. Más bien en el contexto de la esclavitud, esto era normal. La ley lo facultaba, que en aquella época que la esposa podía tomar una de sus esclavas y dársela a su marido para que levante generación. Y el pedido de esta mujer solamente lo estaba haciendo Sarai para poder satisfacer su necesidad de sentirse útil a su marido, mas no porque Dios haya decidido aquello. Ellos habían llegado con mucho ánimo, pero la promesa de tener un hijo Sarai no llegaba después de 10 años, durante los cuales ambos estaban envejeciendo y las esperanzas cada día eran más y más remotas. En otras palabras, se perdía la esperanza, estaba muy lejos entonces de ver cristalizada este matrimonio que tenemos. Pero usted y yo sabemos, amados hermanos y amigos, en esta hermosa mañana, que cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Y si Dios había prometido a Abraham y a Sarai que iba a dar descendencia, ellos tenían que haber esperado. Pero lamentablemente el ser humano es desesperado, el ser humano se inquieta, el ser humano es impaciente. Bueno, habían pasado 10 años y creo que cualquiera de nosotros hubiera tal vez pensado de la misma manera que esta pareja. Claro que quien hace la propuesta es Sarai, muy particular nuevamente el tema, ¿no?, de lo que pasó en el inicio, y no por echar en algún momento leña sobre el árbol caído y creer que la mujer es la causante de la mala decisión. No, más bien por el contrario, la lección que sacamos para todos los cristianos es que tenemos que saber esperar en Dios. Tenemos que saber esperar en Dios, a pesar de que lo que a nuestro alrededor, lo que a la vista nuestra esté ocurriendo y nos ponga en desventaja, por todo lo que esperamos, tenemos que seguir confiando. Con todo esto conozcamos, en medio de la historia, que aparece un tercer nombre que es Agar, aparece el nombre de esta mujer en medio de la decisión de un matrimonio que no supo esperar en Dios. Conozcamos la mirada del Eterno para una madre que lo da todo por un hijo, bajo todo tipo de circunstancias adversas, difíciles, oscuras, que pueda ir a soportar. Y lo primero que vemos en esta mirada es que la mirada del Eterno es suficiente para una madre. La mirada de Dios, la mirada del Eterno, del soberano, Jehová de los ejércitos, es suficiente para una madre. En nuestra historia, Sarai hace algo que también muchos de nosotros hemos hecho, y es ayudarle a Dios. ¿Cuántas veces le ayudamos a Dios? Alce la mano la cantidad de veces que usted y yo hemos ayudado a Dios, o creemos en nuestra intimidad que le ayudamos a Dios. A veces nos comportamos como Sarai, y eso es producto de que nos desesperamos. Eso es producto de nuestra poca fe, de nuestra falta de profundidad en la intimidad con el Señor. Ella se desesperó y dijo: yo soy el problema. Yo soy el problema. Abraham no es el problema está en mí. Se me pasó el tren, se me pasó el momento. A esta edad es difícil que yo pueda concebir. Debido a que su esposo estaba esperando por el cumplimiento de un pacto para levantar la gran nación, porque Dios lo había prometido. Pero ella estaba consciente de su condición y también del tiempo que para reproducirse había pasado. En ese momento Sarai empieza a idear un plan maquiavélico, comienza a idear un plan que tiene repercusiones hasta el día de hoy. Cuando nos salimos de la voluntad de Dios, las repercusiones trascienden en el tiempo. Y hasta el día de hoy seguimos viviendo las consecuencias de una decisión por no saber esperar en el tiempo de Dios. En ese momento donde Sarai comienza a idear este plan, las repercusiones ya estaban escritas en el futuro. Ella no había entendido, sino que creía que su astucia, porque ella creía que era muy viva,
Ella creía que era muy inteligente con la decisión que estaba tomando. Ella no se dio cuenta de que su astucia e inteligencia para ayudarle a Dios la iban a meter en un serio problema. Cuando Dios nos ha confirmado una promesa o un deseo, dígame usted en este día, no hacemos lo mismo nosotros. No nos comportamos como Saraí o como Abraham. No hacemos exactamente lo mismo. Aunque Dios había dado la seguridad en su momento, cuando dio su promesa, cuando vio claramente cuál era su voluntad y la puso en pleno conocimiento de este matrimonio, a pesar del tiempo y a pesar de no ver el cumplimiento de una promesa, muchas veces intentamos hacer lo que nuestra manera de ver la vida no lo permite. Y eso es un grave y graso error. Dice el versículo 4. Y él se llegó a Agar. Abraham se llegó a Agar. Y dice la Biblia, la cual concibió. Vamos a entrar ya de a poco a ver cómo este contexto llega a abrazar a una mujer que no pidió, jamás pidió vivir lo que le iba a tocar experimentar vivir, producto de la decisión de dos personas que no creyeron en la palabra de Dios. Y dice el versículo 4, en la primera parte, y él, refiriéndose a Abraham, se llevó a Agar, la cual concibió. Entonces vemos que la esclava quedó embarazada. Quiere decir que a los 86 años, Abraham era muy fértil. Muy fértil. Y alguien puede decir, ahí está el milagro de Dios. Porque ¿quién a los 86 años en esta época puede tener un hijo? Y déjame decirte que Abraham no solo tuvo uno, tuvo muchos más, muchos más. ¡Qué milagro, qué bendición, qué idea, qué plan perfecto de Saraí! Entonces la promesa se estaba cumpliendo. Ella, sin duda alguna, hablando ya propiamente de Agar, había sido utilizada en un plan en el cual Dios no estaba de acuerdo. La situación en la que se encontraba no era el resultado de sus decisiones cuando la vemos acá en escena. Simplemente fue entregada como objeto a Abraham. Abraham dice, se llevó a ella y concibió. Pero ella, que no estaba viviendo el resultado de sus propias decisiones, encontró el valor en el bebé, en el niño que llevaba en su vida. Encontró la fuerza que podía encontrar una mujer que no pidió estar en esta comisión, solamente ahora en esa experiencia que comenzaría ella a experimentar de lo que es ser madre. La fortaleza en ella estaba ahora en el bebé que estaba en su vientre. Cuando vamos a la palabra, en otro contexto, para complementar esta historia, vemos que bajo toda situación, siempre debemos de ver que Dios está presente allí. Dios estaba presente en el momento de la concepción, que producto de la unión de Abraham con Agar, bajo la decisión de Saraí, hubo un momento en donde el milagro de la vida se estaba cristalizando y la mirada de Dios estaba presente. Dice el Salmo 71:6 en referencia, en ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Amados hermanos, desde el nacimiento de los hijos de Adán y Eva, todo ser humano que ha entrado en este mundo ha sido bajo este proceso. Todo ser humano, a excepción de Adán y Eva, que fueron creados directamente y formados por cada detalle que tiene el hombre y la mujer de parte de Dios. En vivo y en vivo. Hasta nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra, dice la palabra de Gálatas 4:4, una vez que vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Desde el nacimiento de los hijos de Adán y Eva, todo ser humano que ha venido y pisa esta tierra ha estado bajo este
oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos. El salmista nos permite ver esta mirada de Dios ya en el vientre de aquella mujer que cambiará de estatus y ahora empezará a desempeñar un honor como madre. La mirada del Eterno es suficiente para una madre. Pero la historia continúa y la mirada no solo se queda en este estatus, la mirada sigue penetrando. La mirada del Eterno es misericordiosa para una madre. No solamente es suficiente, también es misericordiosa. Y podemos encontrar en la historia, en el Génesis, que Eva llegó a ser la primera madre que tuvo que experimentar el dolor y el pesar, no porque Dios así lo quería, sino por las decisiones y consecuencias de la desobediencia ante Dios. Eva fue la primera en experimentar. Dice Génesis 3:16, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. El dar a luz se convirtió realmente en un tiempo de sufrimiento, en un tiempo de dolor y a menudo de muerte. Las estadísticas son muy altas de mujeres que han perdido la vida en este momento de dar a luz. Vemos entonces, amados hermanos, que en medio de todo eso, la mirada de Dios para una madre está llena de misericordia. Nunca sabemos con seguridad cómo hubiese sido en realidad, cómo Dios permitiría que fuera ese momento de dar a luz. Bueno, algún día lo conoceremos en la presencia del Señor, pero lo que sí conocemos es lo que la historia nos enseña: el dolor y el pesar y el sufrimiento de una mujer al dar a luz. Y esto fue producto de la elección de Eva de conocer el bien y el mal, en consecuencia a la desobediencia que había tomado delante de Dios. Esta decisión de tratar de determinar por nosotros mismos lo que es bueno y lo que es malo, así como pasó con Eva, así también pasó con Saraí. ¿Y por qué digo con Saraí? Porque Saraí tomó un plan y lo puso en marcha. Y cuando nosotros comenzamos a intentar o tratar de determinar lo que es bueno y lo que es malo, trae problemas hasta el día de hoy. El dolor de la maternidad empezó con la elección de conocer algo que Dios no había dado la orden de hacer. Pero Dios todavía nos da la opción de hacer las cosas no a nuestra manera, no a la manera de Eva, no a la manera de Sarai, sino a la manera de Él. Porque el dolor de dar a luz tal vez no va a disminuir, a pesar de que hoy existen otras alternativas complementarias para la mujer que desea dar a luz a través de un proceso distinto al natural. Pero en medio de todo eso, la opción que el Señor nos dice, que aunque no disminuya el dolor para una mujer en su proceso de alumbramiento, es mejor seguir el plan de Dios que trae bendición a la familia. El convertirse en una madre real requiere más valor que dar a luz, mucho más, porque por ejemplo, una jovencita sin esposo, una jovencita sin entendimiento o conocimiento de cómo criar a un niño, puede dar a luz, pero ser madre es mucho más que eso. Ser madre va a ir más allá, va a tener que en un momento dado dar y tratar de exponer su propia vida, va a dejar de comer por darle de comer a su hijo, va a dejar de dormir en una cama cómoda y tal vez ir a dormir al piso por dárselo a sus hijos. Tal vez dejará de ponerse una prenda nueva con tal de que sus hijos estén bien vestidos, que sus hijos estén olorosos, que sus hijos estén bien guapos. Hará lo que sea una madre, sacrificará su sueño, porque es mejor prepararse de madrugada y tener el desayuno listo a los niños. Es mejor para una madre darse completamente, porque es el amor de Dios depositado en este ser. La palabra de Dios nos permite, amados hermanos, ver el plan para la madre de nuestra historia, para Agar. Por cuanto en ese
hacía, según la tradición, era dar a luz en el regazo de su amo. Tenía este sentido. ¿Por qué razón? Porque ahí se cumplía en donde la mujer que era estéril, para que ese hijo fuera como de ella, la esclava tenía que dar a luz en el regazo. Y ya no iba a pertenecer a la esclava, sino a ella, a la dueña del esclavo. El plan del hijo de Agar estaba bien para Abraham y Sarai. Ellos lo planearon. Decidieron, utilizaron a una esclava, pero no estaba bien para Dios lo que ellos habían hecho. No estaba bien para ellos. En la Escritura, cuando un esposo toma a una esposa en intimidad y procrea una familia, se utiliza la palabra chinosco, que es conocer, en intimidad. Pero aquí en la historia nos hace ver que no hubo un acuerdo mutuo de consentimiento, amor y respeto, como normalmente da a entender la palabra conocer. Más bien en esta historia, en el caso de Agar, se usa la palabra llegar. Dice el versículo 4, él se llegó a Agar. En otras palabras, significa la usó. Como usted puede usar una bicicleta, puede usar un mueble, puede usar un televisor, puede usar cualquier objeto, la usó. No la conoció, sino que la usó. O sea, la usaron para cumplir los planes de Sarai, sin considerar su opinión, su aprobación, su consentimiento, únicamente obedeciendo a Agar por ser esclava. Por ser esclava. Ahora Agar, una vez que había concebido en su ingenuidad, pensó que merecía otro plan. Qué inocencia de esta mujer. Por un momento una burbuja en su cabeza la hizo pensar una historia distinta. Ahora las cosas para mí van a cambiar. Era la idea que ella tenía, porque después de todo era la madre del único heredero de su Señor. Y esta ingenuidad la llevó a ella al orgullo y se enorgullece ella y mira con desprecio ahora a Sarai. Esta burbuja de tiempo en la vida de Agar, producto de que había concebido, no se dio cuenta que no hubo amor, respeto y consideración, sino simplemente un iluso para un plan mayor. Pero ella se llenó de orgullo y miró con desprecio a Sara. Dice el versículo 5, entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Ahora sí fue la cosa seria. Y le dice a Abraham, ¿a quién? A su marido, al ingenuo también, que se debe utilizar por su mujer. Y le dice, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer. Y viéndose cinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Después de que ella misma había maquinado el plan, le había metido el plan a Abraham, le da a la mujer sierva y ella concibe como las cosas no salen, porque nada que tú hagas fuera de la voluntad de Dios te va a agradar. Nada de eso te va a agradar. Y si hay una alegría, es momentánea. Pues resulta que las cosas estaban saliendo mal, salían mal, y ella ahora va al marido y le dice, este problema es tuyo. Muy típico a veces en los matrimonios. Y viéndose encinta ahora esta mujer me mira con desprecio. Entonces Sarai, como mujer de Abraham, y Abraham era pues la autoridad máxima, y era la cabeza de todo el clan, le dice esta angustia. Angustia. Sarai comenzó a angustiarse. Esto no está funcionando, así no era lo que yo había pensado. Yo tenía otra idea de cómo iba a funcionar esto. Ella incluso le vende a Abraham la idea de que era un sacrificio haberle dado a su sierva. Más o menos no valora lo que yo he dado, que sacrifiqué a mi sierva para que tú te llegues a ella y la promesa de la nación grande sea real. Pero Dios no le había pedido eso jamás a Sarai. Dios no le había pedido eso a Sarai. Él había hablado con Abraham afirmando las intenciones de levantar una nación grande a partir de su matrimonio, a partir de la unión de Abraham y Sarai. Eso es lo que Dios había ofrecido. Dígame usted
usted en este día, ¿no nos pasa esto muchas veces? ¿Cuántas veces llegamos a sentirnos dolidos porque creemos que hemos dado todo al Señor? Creemos que incluso ayudarle al Señor está bien y esperamos recompensa del Rey. Muchas veces queremos decirle al Señor: Dios, ¿por qué me pagas así si todo lo que hago lo hago para ti, por ti? Yo te estoy ayudando, más o menos la idea que se trata de obtener de lo que pasaba en la vida de esta mujer llamada Sarai. Versículo 6 dice: y respondió Abraham a Sarai, porque acuérdese que una acción trae una reacción. Y usted también sabe nuestro medio coloquial: para un vivo uno más vivo, ¿no? Para un sabido otro más sabido. Más o menos aquí comenzamos a ver en escena estas posturas. O como cuando le echaron la culpa a Adán le echó la culpa fue a él. La mujer que tú me dices, siempre va a haber una excusa. Y en este relato de este matrimonio, ante los problemas que ya se estaban dando, dice: y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano. En tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Yo estoy muy ocupado como para tratar estas minucias. Tengo tantas ocupaciones, tanta responsabilidad. Tú me traes ahora este problema, casi no lo he pedido. Más o menos fue un lavado de manos como Poncio Pilato. Él se estaba lavando las manos. Y dice el texto: y como Sarai la afligía. Esta mujer, Sarai, después de todos los errores cometidos y después de ver un mal comportamiento en Agar, la aflige en su condición embarazada que había concebido de ese momento en el cual Abraham la había usado. Y vemos aquí cuando dice: y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Aflicción, amados hermanos. Una mujer que nunca pidió, nunca se le preguntó, ahora había quedado concebida, y por los celos y la contienda que comenzó a levantarse, producto de salirse del plan de Dios, encontramos ahora una mujer en su estado de gestación siendo afligida. Y aquí, como vemos, Abraham había respondido que si hiciera lo que ella quisiera con ella, deséchale ese objeto que está ahí. A ver, mira lo que puedes hacer, sácala de aquí, no me importa lo que hagas. Es maltrato, es muy triste, pero esta escena es la que también muchas mujeres en el mundo han experimentado cuando han quedado embarazadas. Sara la maltrató, la humilló, la afligía, y ella tuvo que huir. Entonces Agar se fue de su casa debido a la aflicción que recibía. Esta mujer ahora tenía un hijo en su vientre y fue afligida. La aflicción y la presión que le marcaba a Sarai era de una mujer herida, lastimada, resentida y vegada. Y ella trataba ahora de todo eso, transferírselo a Agar, quien nunca pidió estar en esa condición. Pero en medio de todo esto, cuando Agar huye, encontramos el significado del nombre Agar, es errante. Agar significa errante. Y de esa forma anduvo por el desierto camino a Egipto. Pero también encontramos algo importante, la palabra afligida que acabamos de ver en el versículo 6, es la misma palabra que los nietos y tataranietos y las generaciones de Abraham sufrirían aproximadamente por 4 siglos bajo el dominio de los egipcios. Dio vuelta. Los egipcios afligían a los hebreos, al pueblo de Dios, más o menos como Sarai estaba afligiendo a Agar. Por eso Dios tuvo que mandar a alguien a liberar su pueblo. Siempre Dios actuó de misericordia. Pero seguimos en nuestra historia y regresamos al momento en donde se da la decisión de Agar. Versículos 7 y 8. Y la halló el ángel de Jehová, y quiero que presten atención al ángel de Jehová, junto a una fuente de agua en el desierto. ¿A quién la halló? Agar. Porque salió huyendo, salió corriendo por maltrato, por la aflicción que ella soportaba.
Y dice la palabra que el ángel de Jehová la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino del sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señor. Ella encontró una fuente de agua. Agar encontró una fuente de agua. No nos dice la palabra qué distancia habrá ido, qué tiempo ella estuvo caminando por el desierto, sino que llega a esta fuente de agua y se queda allí. ¿Bajo qué condición se quedó esta mujer? Humillada, despojada, despreciada y embarazada. Una mujer que había sido utilizada, una mujer que había sido tomada como un objeto, una mujer para que delante de sus amos no tendría valor. Ella prácticamente estaba bajo esta condición junto a esta fuente de agua. Y estando allí, cuando pensaba que estaba sola, que nadie la veía, que nadie veía su necesidad, el ángel de Jehová la halló. El ángel de Jehová, que es Cristo mismo preencarnado, es el que entra en escena frente a una madre, frente a una mujer que había concebido, que había sido utilizada, que estaba llena de dolor, que estaba llena de angustia, que estaba llena de desesperanza. Esta mujer tuvo que huir por preservar la vida que había dentro de ella. El Señor vino a su rescate, vino a su encuentro, vino al encuentro con una esclava en apariencia sin valor para nadie, y la encontró al lado de una fuente. Agar es la primera persona en la historia humana que conoce al Cristo preencarnado. Dios tuvo misericordia de esta mujer. Jesús conocía el estado de angustia de Agar, como conoce el estado de todos y cada uno de nosotros. En especial cuando una madre se ve afligida, cuando una madre está llena de dolor, de resentimiento. No te preocupes, porque Dios llega a tu encuentro. Dios llega con aquella mano de consuelo. Dios va a llegar a abrazarte. Dios no te va a dejar desamparada. La mirada del Eterno sobre una madre tiene misericordia, porque aunque Agar no valía para nadie, para Dios valía mucho. Como tú y como yo en este día debemos que pensar de la misma manera que Dios conocía el corazón y el estado de Agar, también conoce nuestro, conoce el espacio más íntimo, el pensamiento más profundo, todo lo que guardamos en nuestro corazón. Sin duda alguna, en el corazón de Agar tiene que haber habido resentimiento, dolor, frustración en contra de esas personas que la utilizaron, la humillaron y la maltrataron. Agar no sabía dónde iba, solamente estaba huyendo de las personas que para ella no le habían dado buen testimonio. Aquellas personas que andaban con Dios, pero de Dios no tenían nada, porque no hubo un grado de misericordia por esta mujer. Dice versículo 9 y 10: y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Usted se imagina cómo se habrán puesto los cabellos de Agar, se le han rizado los cabellos a esta mujer. ¿Por qué? ¿Qué parte no entendió Dios de que huí de la aflicción de esta mujer energúmena, que me estaba afligiendo, maltratando, celosa, porque yo le estaba dando un hijo a su esposo? ¿Qué parte no entendió de mi sufrimiento? ¿Qué parte Dios no había entendido de mi dolor? ¿Qué parte es la que Dios no había comprendido de toda esta escena? El versículo 9 es una postura para la iglesia en estos tiempos de saber someterse a lo que Dios dispone, a pesar de que se vaya en contra de nuestro propio estado de ánimo. La obediencia está por encima de cualquier decisión, postura o pensamiento que nosotros tengamos en una circunstancia determinada. Esta mujer recibe de parte de Dios: vuélvete, más o menos, vuelve para que te sigan afligiendo,
para que te sigan lastimando, para que te sigan golpeando. ¿Usted haría eso? Si usted viene huyendo del maltrato, del dolor y la angustia y Dios lo ampara y dice, regrésate. ¿Cómo funcionan las cosas? Dios mira las cosas de otra manera. En su misericordia, el Señor jamás va a querer algo en contra o algo mal para nosotros. Sus pensamientos son distintos al momento. El pensamiento de Agar en ese momento haber sido, me van a seguir golpeando, maltratando, afligiendo, qué sé yo, insultando, me van a seguir maltratando. Pero Dios que tiene y que conoce el futuro, estaba viendo en la vida de esta mujer si había sumisión y obediencia. ¿Cuántas veces nos toca, aunque no querramos, aceptar la voluntad del Señor, aunque veamos que los resultados van a ser un poco complejos y difíciles de comprenderlo y asimilarlo? Le dijo algo más el ángel de Jehová: multiplicaré, porque primero hay una condición para que venga la bendición en la vida de una persona, en la vida de una persona que estaba viviendo como Agar. Primero hay una condición, y la condición es obediencia. Primero me obedeces y vas a ver lo que viene como consecuencia de vivir en sumisión y obediencia a Dios. Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Eso es poderoso, hermano. Para una madre que busca la misericordia de Dios, Dios le llama, amados hermanos, también a obedecer. A veces las madres, obviamente por las condiciones, las situaciones, lo difícil que puede ser criar un hijo, criar una hija, criar muchos hijos, uno más testarudo más que otro, cada hijo es un mundo distinto, pero la madre se va y se sobra para darle la atención de cada uno de ellos. Y a pesar de eso, muchas veces somos ingratos con nuestras propias madres. A veces tenemos la necesidad de reconocer que somos malos hijos por el dolor que causamos y las lágrimas que caen de la mejilla de madre. Yo creo que ninguna madre merece llorar amargamente por la desobediencia de Dios. Dios le dijo a esta mujer: obedécete primero y verás una multitud en tu descendencia que nadie la podrá contar. El pedido de Jesús acá de que se devolviera y se pusiera sumisa delante de su Señora se debía que aquí había una bendición poderosa. La misericordia de Dios había alcanzado a esta mujer que había sido utilizada por sus amos. Había sido utilizada, prácticamente no tenía identidad, no tenía personalidad, no tenía valor para ellos, pero para Dios todos tenemos valor. Y Dios en medio de esa situación obró en la vida de esta mujer. A veces la bendición de Dios reposa en gente tan indigna como nosotros. Y en medio de todo eso, su misericordia se mantiene, su palabra, su pacto está en pacto. La mirada de Dios es suficiente, la mirada de Dios está llena de misericordia para una madre, pero la mirada de Dios también trae algo fundamental en la vida de una madre: seguridad. Dios no la estaba exponiendo para que Agar termine muerta en manos de Sarai. En medio de obedecer a Dios, la bendición que Dios trae sobre sus hijos es seguridad. El ángel de Jehová le manifiesta lo siguiente, versículos 11 y 12. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael. Y llamarás su nombre Ismael. Le dio el nombre que iba a tener su hijo Agar. No se lo dio a Abraham, se lo dio a Agar. Y llamará su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. ¿Cómo será el corazón de una madre afligida delante de Dios? ¿Cómo el Señor cogerá con su pañuelo cada lágrima que cae del corazón afligido de una madre que no comprende, que no entiende, que no sabe cómo puede ser posible el dolor que pueda causar un hijo, o el dolor que pueda causar un esposo, o el dolor que pueda causar un sistema, una sociedad? Dios había oído la aflicción en Agar. Y dice el versículo 12: ¿quién será hombre fiero? Su mano será contra
la mano de todo contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Agar sabía que ella no estaba hablando con un ángel o con alguna persona en particular. Ella sabía que estaba hablando con Dios. ¿Sabe por qué? Porque aquí se ve la mano poderosa de Dios que abre el entendimiento y sus ojos espirituales. Dice el versículo 13 y 14, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, tú eres Dios que me ve, tú eres Dios que me conoce lo más íntimo, tú eres Dios que ve mi corazón sagrado, tú eres Dios que ve mi pensamiento, que ve mi dolor, que ve mi sufrimiento. Tú eres ese Dios al cual nada ni nadie está oculto. No hay sentimiento oculto delante del Dios que me ve. Tú eres Dios que ve, porque digo, no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamo al pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Belén. Vemos en esta parte de la historia lo que esta madre, Agar, llamó al pozo del viviente que me ve. Tal vez tú este día estás llena de muchas experiencias, gratas y no gratas, de alegría como de llanto. Y en medio de todo eso, ¿cuántas veces tú has puesto tu corazón afligido delante de Dios? ¿Y has sentido que Dios conoce cada sentimiento que hay en tu corazón? Cada cicatriz que tal vez uno de tus hijos o un ser querido te ha provocado en tu corazón. Esta mujer llamada Agar es la única en toda la historia bíblica que le da un nombre propio a Dios. Yahvé el nombre. Jehová el que ve. Jehová el que me ve. Dios le dijo a una mujer esclava, a una mujer indigna, a una mujer despreciada por la gracia de sus amos. Dios le dijo a esta mujer: la gracia y la bendición será sobre ti, porque fue revelado con el nombre de Dios. La bendición que llegaba sobre la vida de ella no solamente era para con ella, la bendición era para su descendencia. La bendición en esta mujer era para su hijo y los hijos que vengan de su hijo. Si tu principio fue doloroso, si tu principio no fue deseado, si tu principio muchas veces te llevó a renegar, a huir, a flaquear, a bajar la mirada, hoy podemos ver que Dios roba, Dios que ve, mira tus angustias, mira tu dolor, mira tus pensamientos, mira tus pecados, mira tus fallas, mira tus palabras, y todo para Él está descubierto en tu vida. Él quiere sanar ese corazón. Él quiere restaurar ese corazón. Él quiere rescatar el corazón de una madre que en este día lo está viendo, que puede estar llena de dolor, de sufrimiento, de frustración. Y ya no son lágrimas cristalinas, son lágrimas muchas veces de sangre, que por el dolor causado comenzamos a bajar por nuestras vidas. La responsabilidad de la madre para con sus futuros hijos empieza con elegir a un hombre temeroso de Dios. La mujer de nuestra historia no tuvo esa oportunidad de escoger un buen padre para su hijo. Tal vez muchas personas no han tenido la oportunidad de escoger, muchas mujeres de escoger quién va a ser el padre de sus hijos. La responsabilidad de una futura madre comienza con esa primera y gran decisión después de haber recibido a Cristo. Si el hombre que va a poner por padre a sus hijos es temeroso de Dios. Muchas veces las circunstancias de la vida las han llevado a tomar malas decisiones, porque debemos recordar que el hombre Dios la puso como cabeza de la mujer en la familia, sin que ese hombre está sujeto a Cristo. ¿Cómo elegirá la mujer a su esposo, aquel que será el padre de sus hijos? Si Agar no tuvo la oportunidad, y tal vez tú no la has tenido, pero también las mujeres que vienen detrás de ti, aquellas mujeres que un día, hijas, nietas, amigas,
cualquier banana que mañana más tarde quiera cortar tu vida y arrastrarte al infierno. La decisión se debe de basar, si la vamos a tomar en el Señor, bajo la palabra de Dios, bajo los preceptos de Dios. ¿Cuántos años tuvo que esperar aún Sarai? Habían pasado 10 años desde que había escuchado la promesa, pero desde ese día aún tenían que pasar 13 años más para que Sarai pueda ver ahora sí la bendición en la promesa que Dios le había hecho a Abraham y a ella. A veces, amados hermanos, tenemos que saber esperar, pero no esperar en nuestro tiempo, esperar en el tiempo de Dios. ¿Cuánto sufrimiento pudiéramos ahorrar a nuestro alrededor si tomáramos las decisiones correctas en la voluntad de Dios? Bueno, un efecto colateral, y para nuestra historia y para la aplicación en estos tiempos, Agar fue daño colateral, pero Dios restauró. Dios levantó en su poderosa mano misericordiosa. Dios estaba consciente haciendo el plan perfecto en la vida de esta mujer, trayendo a ella seguridad. Lo que Dios ha prometido, Dios lo va a cumplir. Amén. 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 Si vamos delante del Señor con nuestras cargas, aflicciones, sufrimientos, dolores, angustias, tristeza, lamento y todo aquello, ¿qué va a hacer el Señor? El Señor que ve, va a oír y va a rescatar. No consideremos las circunstancias, solo escuchemos la promesa, solo escuchemos la palabra de Dios. Al final, una madre que obedece recibe bendición. Y lo decíamos hace un momento, el versículo 9, Dios le dice a esta mujer: regresa, regresa, no sigas por el camino, yo quiero que regreses y tú hagas la diferencia. Él pudo ver la promesa para la vida de ella cristalizada por el corazón que había en esta mujer. Pero la historia, vamos hermanos, que está por terminar en esta mañana, no termina ahí aún, porque Agar vivió un sinnúmero de adversidades con su hijo en el vientre. Pero pasó algo inesperado. Efectivamente, regresó con Sarai. La Biblia no nos da más cosas a entender ahí. Pero bueno, nació Ismael. Dios le había puesto nombre ya a este hijo entre Abraham y Agar. Y este muchacho nació, creció, se estaba desarrollando y llega un punto en la historia de la vida de Ismael con la vida de Agar. Llega a los 13 años, cuando ahora Sara, ya no Sarai sino Sara, ve el cumplimiento de su promesa, lo que Dios había prometido. Nació ahora Sara. ¿Qué ocurre en esa época? Si esta mujer no hubiese obedecido a Dios cuando Dios le dijo en ese entonces, ella no hubiese recibido la bendición. Dios, que conoce el futuro, sabía que aún faltaba mucho más por recorrer, y haber más sufrimiento que venir. Ahora Agar ya no tenía un muchacho en el vientre que lo podía cargar de aquí para allá. Ya veía un adolescente de 13 años, muy intrépido, lleno de vida, lleno de tanta destreza, porque Dios había prometido sobre él. Dice, más adelante, Génesis 21, capítulo 14 al 21, vemos acá que la promesa del Eterno de bendición sobre la vida de Agar llega a manifestarse también en una segunda manera de poderlo conseguir. Agar fue expulsada nuevamente. Dice el versículo 14 al 21. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan. Ahora el hijo de Abraham tenía 13 años. Y duro ver esto. Es muy duro. Había nacido Isaac y los celos nuevamente llevaron a Sara a que haga algo con la esclava y también como ahora con su hijo. Y bien obediente que era Abraham, haciéndole caso a la ley, perdón, a la esposa. Dice la Biblia: entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua. No le dio un cargamento, no le dio carreta, no le dio alimentos para que bueno, la herencia por último, ¿no? Solamente tomó pan
y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. La despidió. ¿Usted se imagina nuevamente el dolor para esta mujer? Tal vez ella amanecía y no sabía lo que iba a pasar en ese día. Tal vez ella veía el amanecer nuevamente y no sabía lo que otra vez esta pareja había planeado para ella. Dice la palabra, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Nuevamente aprueba una experiencia muy dolorosa para una madre. No le dieron ganado, no le dieron provisiones, no le dieron tal vez una carreta, algo para que la ayude a cargar, algunos criados más, que resulta que era el hijo de Abraham, no era cualquier hijo, era el hijo de Abraham. Y Abraham muy fríamente se lo ve aquí en escena, le da cualquier cosita, váyase nieta, tomamos, porque aquí no puede estar. Y dice el versículo 15, y le faltó el agua del pobre. ¿Para cuántas horas habrá alcanzado en medio de ese desierto? Y echó al muchacho debajo de un arbusto. ¿No se ve en el corazón de esta mujer egoísmo? ¿No se ve en el corazón de esta mujer de repente desprecio? Porque dice, por la culpa de este muchacho todo lo que me está pasando. ¿No se ve en ningún momento coraje de una madre hacia la situación que estaba atravesando? Lo que podemos entender en el corazón de esta mujer es la angustia de saber qué iba a pasar con su hijo. ¿Qué iba a pasar con su hijo? ¿Qué podía pasar con el hijo de esta mujer? Dice la palabra, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Nuevamente el dolor y la angustia llegan a embargar la vida de esta madre. Pero en medio de la mirada del Señor debemos de saber que a pesar de que todo sea oscuro, tenebroso, sin esperanza a nuestro alrededor, Dios en su promesa y bendición da seguridad. Cuando esperamos en Él hay seguridad. Aunque el mundo se ponga boca abajo o boca arriba, o se gire o se revire, el Señor está contigo. El Señor está ahí contigo. El Señor está con una madre que ha puesto todas sus cargas delante de Dios. Dice la palabra, y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Qué triste tiene que ser este ser. Muy triste. Cuántas veces las madres han sido testigos del llanto, el sufrimiento de ese niño. Hoy por hoy, mi corazón está con todas aquellas madres que están sufriendo con sus hijos con cáncer, que están enfrentando una enfermedad catastrófica. Aquellas madres que hoy lo único que puedo decir es, no pierdan la esperanza. Dios ve y tu misericordia, el Señor va a hacer llegar seguridad a esa mujer. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, nuevamente un encuentro con Dios. ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho que no dice. No temas. ¿Cuántas veces las madres, preocupadas por la seguridad de sus hijos, se levantan en las madrugadas, están orando y clamando, poniendo delante de Dios la vida de sus hijos? Y Dios le dice, no temas, no temas, no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Nuevamente se recalca la promesa que le había hecho 13 años atrás. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y se fue lleno, dice el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho. Y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto.
final y sobre todo reposo y descanso. No hay regalo, no hay elogio que pueda en este día darse a una madre para poder compensar todo lo que ella da en amor para con sus hijos. El aporte, la sabiduría, el esfuerzo y el cúmulo de bendiciones que representan para nuestras vidas y el papel que una madre puede hacer. Hay una canción que el mundo coloquialmente la tiene como alabanza en tiempos de esto. En vida. Es ahora el tiempo de honrar a una madre, es ahora el tiempo de bendecir a una madre, es ahora el tiempo de abrazar a tu madre, es ahora el tiempo de dar un detalle a tu madre, es ahora el momento. Porque cuando ya no esté, lo único que habrá es un sepulcro, es solamente polvo delante de ti. Es ahora que tú puedes experimentar ese verdadero abrazo, decirle a tu madre cuánto le amas, que a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, a pesar de la angustia, a pesar de que ella expuso su vida para darte vida terrenal, hoy necesita más que nunca que tú puedas en vida honrarla, bendecirla y amarla como ella y nadie más se merece. Los cementerios están llenos de gente llena de culpa, de resentimiento y dolor, con la vida y con Dios, porque se le llevó a su madrecita que quería tenerla con vida todos los días, pero cuando estaba con vida, lo único que había era maltrato, dolor, descomprensión total para una madre. Este es el día que Dios nos ha dado para que podamos saber que Él mira con misericordia, con vehemencia y amor a una madre que lo da todo por sus hijos. Como esposos e hijos debemos rendir tributo en esta mañana a aquellos seres que Dios ha puesto a nuestro alrededor que se sacrifican diariamente. A cada una de las madres de la primera iglesia bautista de Guayaquil, en especial mi madre, mi esposa y mi suegra, y a todas y cada una de ustedes, feliz día de las madres. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Quiero que en este día cada una de las madres que están en el frente puedan recibir de parte del Señor y de parte de los que están a los lados, pues una bendición. Vamos a orar por ustedes. Vamos a orar en esta mañana. Hoy es un día con un programa distinto, un programa especial. Para Dios, primeramente, el merecedor de la honra, la gloria, el honor y la alabanza. Porque Él es el autor de este momento. El autor donde podemos decirle a cada una de ustedes que Dios las bendiga. Vamos a orar. Padre bendito, Padre de bondad y Padre de misericordia, te alabamos y te bendecimos en este día maravilloso. No hay palabras para agradecer. No hay palabras, oh Señor, que puedan encerrar el significado de la gratitud que tenemos en este día delante de ti, por tu amor expresado, matizado en la vida de nuestras madres. Gracias queremos darte a ti, Señor, en este día. Empezando, Señor, por la oportunidad que nos das de pedirte perdón por nuestros pecados, ofensas, transgresiones, por nuestras faltas, Señor,